Estamos de regreso, muchachos, en Relación Abierta. Y por supuesto, la aclaración del caso. Desde abril del 2024, porque estamos en una relación abierta y tenemos que tener transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Desde abril del 2024 va a salir el closet, decidí por primera vez militar en un partido político llamado Libertad Popular. Hasta la fecha lo hago y con Juventudes intento construir una centro-derecha responsable. Y el invitado de hoy es nada más y nada menos que el fundador y presidente de este partido. Entonces, disclaimer para la audiencia, hay posible conflicto de interés, pero es necesario la rendición de cuentas. No, Aaron, no me voy a salir del closet porque no hay ningún closet de por medio. ¿Qué tal, Rafael? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pero mira, hay un problema que todos creen que tú eres caviar, pero un caviar no creo que quiera eliminar Petroperú, ¿no? Bueno, yo no lo quiero ni eliminar, o sea, yo he dicho que yo no quiero hacer nada. Así como dejaste no quiero a los trabajadores. No, el Estado no hace nada con Repsol, el Estado no hace nada con la empresa privada de cualquier persona. Petroperú que vea cómo hace con los recursos que pueda generar. Lo que no puede ser es que el Estado peruano deje de atender a la gente pobre o a los niños desnutridos para inyectar 20.000 millones de soles en 8 años en Petroperú. Y es una empresa que genera pérdidas de 1.000 millones de dólares al año, ¿no? Aparte, ¿quién querría comprar ¿quién va a asumir el costo? El costo del sobrecosto de Talara. Entonces, pero tuvo que sanear primero varias empresas públicas para recién venderlas. Yo no veo cuál es el sentido que un Estado tenga una petrolera. El Perú produce la cuarta parte del combustible que utiliza. De todas maneras, el grueso del petróleo se tiene que importar. Haberse embarcado en este proyecto exagerado de la refinería ha sido una irresponsabilidad. Si uno compara cuánto costó a Repsol adecuar, potenciar, cuadruplicar su capacidad productiva, eso le costó 700 millones, no 6.000. Entonces, tenemos que aprender de la... Pero ¿hay corrupción detrás de la patética historia? ¿O no? Bueno, yo creo que creo que puede haber corrupción, ineptitud, incompetencia. Sin duda que es el gran legado del Estado empresario. Esa es la historia del Estado empresario, no solo en el Perú, sino en el mundo. Entonces, hay cosas que el Estado tiene que hacer y que son ineludibles. Salud, educación, infraestructura. No eres caviar. Bueno, a ver... O si eres caviar, ¿no? Hoy, pues cualquiera que esté a la izquierda de Porqui o a la derecha de Cerrón es caviar. Pero porque ni siquiera es derecha, porque eso sale social cristiano. En ese manto, digamos, hoy caviar es simplemente una etiqueta que se pone para justificar la ineptitud en una gestión o para descalificar al oponente. ¿No te molesta que te digan caviar? No. Así me han dicho caviar, Fuji caviar, topo del fujimorismo, caviar, en fin, calificativos me ha caído de los dos extremos. ¿Fuiste parte del equipo técnico de Fujimori, de Keiko? No, yo en la segunda vuelta, parte del equipo técnico sí. Para la segunda vuelta me pidió que colabore del tema minero. Claro. Y yo lo hice y participé con mucha independencia. Yo veía en Pedro Castillo una gran amenaza para el en Perú. Ese momento nos juntamos todos, ¿no? Yo nunca había votado por Fujimori padre ni por Fujimori hija. Claro. Pero yo creo que había una enorme amenaza que Pedro Castillo representaba, ¿no? Una amenaza al desarrollo económico y a la institucionalidad democrática. Y al final el gobierno fue pues de una ineptitud tremenda, de una corrupción tremenda, y cerró con un golpe de Estado. Entonces yo creo que los temores Teníamos razón. Los temores eran plenamente fundados. Ahora, eso ya me perseguirá hasta el final de mis días que apoyé a Keiko. Bueno, ¿por qué? Yo también voté por hay eso. que vuelta, tomar, ¿no? La democracia es un derecho, votar es un derecho de todos los ciudadanos, pero también es una responsabilidad, sobre todo en países como el Perú. Yo creo que ponerse perfil y no hacer nada es lo peor que uno puede hacer. ¿Te parece que Keiko hubiera hecho un mejor, definitivamente un mejor gobierno que le Perú Libre? A ver, yo creo que al final, como se conjugaron las cosas, claro, el señor fue de tal ineptitud que terminó con este torpe golpe de Estado y su paso fue efímero. Qué bueno que tú seas uno de los candidatos presidenciales que digas que es un golpe de Estado, porque he escuchado a otros de la izquierda que dicen que leyó un mensaje golpista y que no pasó nada. No, si yo entro a un banco y digo, esto es un asalto, denme toda la plata que está en la bóveda, y me atrapa la policía, eso no lo hace menos asalto al banco.
o sea, que no haya tenido, que no se haya robado el dinero, que no haya salido la bala. Pero la voluntad, él con la banda presidencial, eso lo viste como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Él instruyó al ejército, a la policía, a intervenir el Congreso, a detener a la fiscal, y después en ese mismo discurso avasalla contra todas las instituciones del Estado. Entonces fue un golpe de Estado en toda la línea. Ahora, no se puede discutir eso. Ahora, Rafael, algo que quedó en la mente de los electores en el 2021 fue que la derecha fue dividida. ¿En qué sentido? La centroderecha, la derecha, entre ellos Bengolea, López Aliaga, Fujimori, De Soto, hasta Forsyth, fueron cada quien por su lado. Y quedamos con la peor candidata de la derecha, que sería Keiko Fujimori. La idea para estas elecciones eran ir juntos, pero nuevamente iremos fragmentados. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿No aprendimos la lección? ¿Por qué la derecha se fragmenta nuevamente? Sí, bueno, yo creo que hay... primero, la ley te obliga a unos plazos que me parecen que son absurdamente precipitados, porque la política es muy cambiante, es muy dinámica. Si en noviembre, por ejemplo, hay un candidato que claramente se ha despuntado, es mucho más fácil que el resto se nuclee en torno a él, ¿no? Y después yo creo que con más tiempo, con la ley está también mal planteada en el sentido, te obliga a que definas qué partido pone el presidente, qué partido el vicepresidente. Y cuando se cae la alianza, como ha pasado la de López Chao con el partido de Mario González, ¿qué pasa? Los partidos no pueden participar. No, yo creo que presumo que cada uno va individualmente. Sí, pero la ley electoral es sumamente compleja y al extremo que los partidos que sí han tenido voluntad de ir en alianza, ya al menos dos no van a poder concretarla por el tema burocrático, ¿no? Entonces, yo creo que al final la ley electoral... Vamos a darte una rosa, acá. Jonathan Trujillano, Libertad, no más izquierda ni derecha. Si usted piensa que Castillo fue un golpista, tiene todo mi apoyo para futuras elecciones. Es que claro, es que yo escuchaba a La Noca, al mismo López Chao, a Lescano y demás, decir que no fue un golpe de Estado lo de Pedro Castillo. Eso me parece inadmisible, ¿no? Un insulto al país, ¿no? Televisado en cadena nacional. Ahí está el video. Es decir, entiendo que uno pueda... Intentando no sé, hay gente que cree que el hombre no llegó a la luna, bueno. Pero acá esto lo hemos visto en vivo y en directo. No hay nada que discutir ahí. Vizcarra también lo dijo, ¿no? Vizcarra también quería granjearse los presuntos votos. Lo quería indultar, ¿no? Lo quería indultar, así es. Sí, yo creo que eso no corresponde. Del gobierno de Vizcarra. ¿Qué sientes ahora que lo ves en prisión? No, a ver... No tuviste mucho contacto con él. A mí me convocaron en plena pandemia y esa fue la razón principal por la que yo acepté, ¿no? Yo creo que en plena crisis, en una crisis tremenda, el Perú tenía la enorme posibilidad de seguir produciendo, dejar el motor prendido de su principal actividad económica, que es la minería, ¿no? Entonces, me convocó Pedro Cateriano, hicimos un programa súper ambicioso y agresivo de reactivación y de ampliación de la actividad minera para compensar la caída en la producción que la pandemia iba a generar. Pero no le dieron el voto de confianza. Pero sí, pues no lo dieron. Ni siquiera debería existir eso. Sí, pero en fin, entonces no le dieron el voto al Premier, que fue quien me convocó, entonces yo me fui ahí. Pero está yo bien. Nunca había sido... ¿Y la prisión preventiva qué te parece? Yo estaba revisando, porque yo no soy fanático de las prisiones preventivas, me parecen condenas adelantadas, pero en este caso creo que sí, no está justificado el error laboral ni familiar. Pero si hubiese prisión domiciliaria, claro, grilletes, ¿no? O grilletes, el Estado en 30 años es incapaz de comprar grilletes, ¿no? Eso es lamentable. Yo en general soy contrario a las prisiones preventivas. Yo creo que nadie debe ser privado de su libertad, salvo condena en firme. Eso me parece que debería ser la norma, salvo pues violadores, homicidas, casos de flagrancia, como fue el golpe de Castillo, que claro, fue detenido en flagrancia. Él sí está bien, ¿no? Detenido. Yo creo que él está bien detenido. Después yo creo que para delitos sobre todo no violentos, lo lógico sería que
que la gente cumpla su sentencia una vez condenado, ¿no? Ahora, me parece que la Fiscalía tiene un caso sólido. El caso Lomas de Hilo Hospital Macaba es sólido. Me parece que ese caso, el caso de Toledo, me parece que es sólido. Y me parece que las acusaciones más bien de Humala o de Keiko por los aportes, me parece que esos casos se van a caer. Claro. Y no es lavado activo. Pues. Y Rafael, viendo en retrospectiva lo que pasó en este corto periodo como ministro y en estas elecciones del 2021, ¿con qué lecciones vienes para el 2026? Es decir, ¿qué aprendizajes tuvo Rafael que tal vez puede intentar a algunos electores en decir, oye, Rafael parece un candidato sensato? Bueno, uno es que el Perú tiene un montón de dinero, el Estado recauda un montón de dinero. El problema del Perú no es el problema pues, de la Argentina, que es la hiperinflación, claro, que es el déficit. El problema es la ejecución, ¿no? Acá nosotros ya tuvimos los problemas que tiene la Argentina hoy, ¿no? Al contrario, nosotros somos un Estado que capta inversión, un Estado que genera ingresos a partir de la recaudación de la actividad privada, pero no hemos sabido ejecutar. Entonces el gran desafío es mejorar la gestión, lograr que los recursos que se recaudan se conviertan en una mejora en la calidad de vida de las personas. Yo creo que esa transición no se ha logrado hacer eficientemente, ¿no? Entonces, digamos, desde el ministerio uno se da cuenta que realmente pues, puedes tener un impacto en cambiar la vida para mejor de millones de peruanos. Y lo que falta pues, es un poco, digamos, el servicio público, sobre todo a ese nivel, es para hacerlo sin reservas, ¿no? 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿no? Entonces, y uno ve el gobernador de La Libertad, el señor Acuña, que pide licencia y vacaciones, o la presidenta que tenemos ahora, que también para viajando. Entonces, ya el poder, por la sensualidad del poder, me parece que es muy peligroso, ¿no? El poder político solo tiene sentido si es un instrumento para el cambio, ¿no? Entonces sería destrabar grandes proyectos y profesionalizar el Estado. Esas serían sus dos propuestas. Reforma de segunda generación, entonces. Bueno, hay muchas reformas de segunda generación que tienen que ver sobre todo con la parte de empoderar al ciudadano, al consumidor. Porque así como en democracia es el elector, el soberano, en una economía de mercado es el consumidor. Y la verdad que uno ve, pues en el Perú los mercados sí están pues muy concentrados. El mercado financiero, el mercado de seguros, los mercados, las AFPs. Claro, tiene que haber son oligopolios, pues, ¿no? Cualquier persona que tenga que ir a tratar con una clínica, con un seguro, es pues un viacrucis. Si te quieres desafiliar de un servicio, a ver toda... Entonces, claro, eso yo entiendo. De tener una tarjeta de crédito. Hay una lógica. En el 90 el Perú estaba quebrado y todo el esfuerzo, la reforma económica se centró en necesitamos inversión, que venga un montón de inversión. Vamos a dar monopolios. A Telefónica le dieron 8 años, 12 años de monopolio. Vamos a privatizar monopolios. Claro. No importa que esté el doctor Gersi, yo he conversado con él sobre esto, ¿no? El problema es que se pasó de un monopolio público a uno privado. ¿No? La gran reforma ahora es que la economía de mercado funciona en tanto el individuo sea el soberano. Entonces se necesita más competencia, más competencia, eso quiere decir... Claro, el tema bancario es muy importante. Hay que para mí, ¿no? Y por eso destaco las cajas municipales, porque ¿cuántos manejan? 3, 4 bancos conocidos. Y hay mucho lobby, hay mucha ley que se saca por presión política, por presión de lobby. Entonces yo creo que el único camino para sacar el Perú adelante, para derrotar la pobreza, es la inversión privada y la economía de mercado. Ahora, esa es una realidad en el mundo. Ahora, en un país como el Perú hay un amplio espacio también para la acción del Estado, porque no todo es concesionable. Bueno, con la pobreza extrema sí tiene y el mercado Estado tiene que si uno va a Mazocruz, pues ahí si no hay vías de acceso, si no hay institucionalidad, si no hay comisaría, si no hay salud, si no hay educación, no puede funcionar el mercado. Entonces, programas sociales, ¿no? La acción del Estado hoy tiene que ser para garantizar que el mercado pueda desarrollarse ahí, no en sustituir al Estado. Ahora, a favor o en contra de la ley de agroexportación. Yo no quiero llamar Estoy en contra. ¿Estás en contra? Estoy en contra porque la agroexportación yo creo que es la principal, es el gran milagro del Perú. Hemos teñido de verde el arenal, los arenales de la costa del Perú. Va a exportar, el año pasado exportó 12.700 millones de dólares, hace 20 años eran 600 millones de esos. Pero el éxito de esto es principalmente a las obras de irrigación, a los trasvases de aguas, a la inversión, a captar.
la ley de promoción agraria se dio en los 90 porque, claro, después de la reforma agraria de Velasco, nadie se atrevía a invertir pues $1 en la tierra. Se necesitaba pero ya han pasado pues 35 años. Entonces, me parece que es inmoral que a un empresario de Puno le claves 30% de impuestos y a un fondo agroexportador que está al costado del puerto de Chancay, ser 15%. Un impuesto de 15% para todo el país. Ese sería una ley general, ¿no? Ese es el debate de fondo. Claro, porque si resulta al que le cobras menos impuestos crece más y genera más empleo, de repente... Claro, desde el liberalismo ese es el debate. El Estado no puede estar eligiendo ganadores y perdedores. Claro, si un sector no crece o un sector fracasa, es por culpa del mercado. Entonces, esa sí es una discusión de fondo. ¿Cómo podemos hacer para tener un régimen tributario más amigable? Y yo creo que es perfectamente factible. ¿Tú propones reducir el impuesto de renta en todo el país a 15%? Yo creo que sería, no sé si a 15%, pero yo creo que se puede hacer si logramos un consenso. Por ejemplo, el consenso de poner en valor nuestro potencial minero. Porque la minería, que a gran escala paga 50% de impuesto a la... Tiene 50, no impuesto a la renta, pero bajo todo concepto, dando regalías. Si nosotros ponemos en valor todo nuestro potencial minero, esa enorme renta sí podría financiar el tránsito hacia un esquema tributario más bajo, porque evidentemente el tránsito va a tener un costo fiscal y el Perú, que ya con este gobierno y a pesar de los superprecios de los metales, este gobierno viene arrastrando año tras año déficits fiscales e incumpliendo la meta fiscal. Entonces, claro, se necesita recursos para poder financiar una reforma tributaria y yo creo que la campana del ASPER, ¿no? Nosotros claramente estamos a la derecha del punto óptimo. Sí. De acuerdo. Ahora, Rafael, he visto una crítica en redes sociales que me parece más o menos válida, porque en el 2023 y 2024 hablabas de Javier Milei, estabas contra la casta, decías vamos a privatizar o llevar a cabo las segundas reformas de mercado. Y hace poco con Mario Ghibellini en Canal N, 2025, decías ir hacia el centro político, o mejor dicho, amistarse con, no sé si Gino Costa, Harvey Colchado. Entonces uno se dice, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Del gran Milei, la motosierra y abajo el gran Estado a un centro... O sea, estás defraudado tú, David. No, como la crítica. Yo soy un simple interlocutor. Desafiliarse. Lo que pasa es que las reformas que está haciendo el presidente Milei en la Argentina son las reformas que se hicieron en los 90, ¿no? Entonces, el debate económico en la Argentina es un debate totalmente distinto al debate económico del Perú. Yo creo que las reformas económicas que está haciendo Milei en Argentina van a dar éxito. Argentina va a reducir la inflación, va a crecer muchísimo, va a reducir la pobreza y es un país, bueno, que es intrínsecamente muy rico. Van a explotar la minería, cosa que no han hecho nunca, y eso se va a sumar al agro. Yo creo que más temprano que tarde la Argentina va a volver a ser el país más rico del continente. El Perú, una semilla y crece un árbol. El Perú está en otro debate. El Perú ya hizo las reformas de primera generación, es un país dentro de todo, digamos, el déficit del que yo me quejo, porque me parece inaceptable haber pasado de una deuda pública de 19 puntos del PBI a 32 o 33. Ese es inmoral. ¿No? Pero claro, si nos comparamos con Argentina, el Perú es el paraíso macroeconómico, ¿no? Entonces, nosotros estamos en otro debate. Acá de lo que se trata... Esa reunión con Harvey, porque va a postular por tu partido, Harvey Colchado. Yo te he criticado por eso, ¿no? Sí, yo me he reunido en mi oficina con el general Baella, con el general Salazar, con el coronel Colchado, con un montón de oficiales, porque el Perú ha derrotado en el pasado a una amenaza mucho mayor que el sicariato y la extorsión, que fue el terrorismo. ¿No va a postular con tu partido? Bueno, no de momento, no está inscrito, no hemos hablado. Nada. No, yo que tenía interés, porque yo viví muchos años en Cerro Pasco y trabajé en el Monzón en una época, y cada vez que iba un ingeniero de mi empresa al Monzón lo retenían y prácticamente secuestraron una zona muy peligrosa por el narcotráfico y por el terrorismo. Y eso se pacificó, el Frente del Guayá se pacificó, y uno de los oficiales conocidos, famosos ahí, era René, que es Harvey Colchado. Entonces yo tenía interés en hablar con él, porque hay mucho que se puede hacer con gente que sepa del manejo de informantes, agentes encubiertos, el uso de la tecnología. Lo que pasa es que la reunión de Colchado trascendió más que las otras. ¿Quién te filmó? ¿Rafael López Aliaga? Claro,
Rafael López Aliaga tiene sus oficinas a partir del 4º piso. Yo estoy en el 2º y él tiene unas cámaras que no son del edificio, las cámaras son de él. Y a la media hora de haber terminado la reunión, ya Willax tenía las imágenes. Pero también te has reunido, como señalas, con el general Baella. Sí, porque me parece que es un oficial también competente, o el exdirector de la policía, el general Raúl Salazar, que es muy competente. Y eso me he reunido porque para aprender de ellos, para saber qué tienen que... Claro, entonces para cerrar ya ese temita de no se puede politizar. Fue todo un escándalo en Willax, ¿no? Yo recuerdo. Sí, lo que pasa es que a mí me llamaron a Willax y yo no me iba a prestar a una opereta de López Aliaga que había... O sea, yo veré a qué momento informo de una reunión que he tenido, y las que no... La del general Salazar nunca lo he informado, por ejemplo, no tengo por qué. Entonces se armó Pero no hay nada, claro, no está afiliado en tu partido. Y no, pero no tengo nada. No tendría nada de malo que postule. No tendría nada de malo. Me parece que es un oficial que sabe un montón. Me parece que en términos generales los policías, como los fiscales y los jueces, tendrían que tener un perfil menos mediático cuando están en ejercicio, ¿no? Claro. Eso me parece que, digamos, la discreción en el ejercicio de esa función pues me parece que es importante. Después de la segunda vuelta, lo cuenta Humberto Jara en su libro, Así cayó Castillo, se reunió Harvey Colchado en la casa de Zarratea con los allegados a Perú Libre, ¿no? Y eso me genera demasiadas dudas, ¿no? Suspicacia. Eso, como te digo, tendrá que responder él. En lo que lo que hemos hablado me parece que es un oficial. ¿Y sientes que sabe? Sí sabe. Sí sabe. Sí, siento que sabe, siento que tiene un plan, siento que es alguien que puede aportar un montón. Estimado Rafael, ahora que Libertad Popular irá... Ya se recuperó. Bueno, lamentablemente la gripe casi muere en vivo y vamos a explotar en audiencia. No, lamentablemente la gripe es así. Pero bueno, estimado Rafael, le doy nuevamente la bienvenida a la mesa, por supuesto. Gracias. Y como he estado atenta también a las preguntas de mis compañeros, he visto que han estado hablando un poco sobre desarrollo económico, justamente la realidad económica de nuestro país. Y dado su experiencia, me gustaría hacerle una pregunta en particular referente al tema, pues, del petróleo en nuestro país. Sí. Sabemos que tenemos el tema de Perú, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera saber qué nos espera, poniéndonos, claro, considerando los escenarios internacionales, ¿no? Y por este lado voy con lo que está haciendo la OPEC y la OPEC Plus, ¿no? O sea, vemos que hay una reducción de precios en busca de aumentar la producción, pero es una producción que finalmente supera la demanda internacional, ¿no? Y hace poco se ha encontrado también un yacimiento de petróleo en el norte de nuestro país. Entonces, me gustaría saber, bajo su perspectiva, qué nos espera en este sector para los próximos años, ¿no? Bueno, yo creo que hay unos hallazgos y después al norte de las costas de la Libertad también hay un enorme potencial petrolero y gasífero, ¿no? El hecho es que el Perú produce hoy muy poco petróleo. El gran recurso, el gran hidrocarburo que tiene el Perú es el gas, que está todavía subutilizado. El Perú de Camisea son fundamentalmente dos pozos, el 56, que es el que se usa para la exportación, y el 88, que es el que tiene destino con este nuevo doméstico. Se ve que vamos a superar nuestra producción, incluso tendríamos para exportar también, ¿no? Pero ni siquiera dejan que Chevron lo asuma, ¿no? El petróleo es bien, hasta que no se perfore y se llegue, es bien especulativo, ¿no? ¿Qué nos sale más barato, Rafael? ¿Exportar o refinar? No, en el fondo son dos cosas distintas, porque el dueño del petróleo buscará donde le sea más rentable llevar su petróleo. El hecho concreto es que el Perú requiere algo así como 250.000 barriles al día para... ¿Y cuánto producimos? La cuarta parte, ¿no? Entonces, ahora, tú puedes importar la gasolina ya refinada. También quise decir importar, sí. No necesitas importar el petróleo para refinarlo acá. En fin, hay un operador privado que importa, refina. Y le va bien, ¿no? O sea, el mercado... mientras más abierto sea el mercado, mejor. El grueso de los países no tienen petróleo. Pero la participación de Petroperú, ¿cuánto es? ¿Ya es 25%? No, ya, claro, así ha perdido mucho. En el mercado de refino también ha perdido mucho. Mucha credibilidad. Y antes los precios en los grifos de Petroperú eran cómodos. Ahora, ¿por qué no? Porque te clavan el impuesto que ellos tienen por la deuda.
A ver, el costo operativo de Petroperú es mucho mayor que el de Repsol, por ejemplo, ¿no? Tiene un montón de... Tiene los vicios, pues, de toda empresa ya no es más barato pública, comprar en un grifo de Petroperú, ¿no? No, y tiene... y bueno, y después tiene que cargar con el enorme pasivo que es el costo financiero, las deudas que han asumido para sus operaciones, pero... Y contaminación yo creo que el Perú tiene que centrarse en explorar por sus reservas de gas, cosa que no se está haciendo porque Camisea se va a empezar a agotar, y ahí sí, por ejemplo, la variable social y geopolítica, el Perú no ha hecho nada por masificar el gas en el sur andino. Pero por temas culturales, supuestamente que puede haber vestigios, un tema, no, pero ¿no? No se ha llevado el gas al Cusco. No obstante que está en el Cusco, no se llevó el gas a Ayacucho, no obstante el gasoducto pasa por Ayacucho, ni a Puno, ni a ningún sitio. Cuando se empieza a acabar el gas y vayan a pedirle a los vecinos de la convención para explorar por nuevos yacimientos, le van a recibir una pata en el poto. Bueno, totalmente. ¿No? Sí. Entonces el Estado, también hay, digamos, en la administración, en la cosa pública, también hay una variable que no es solo la económica, hay una variable social, o sea, y de intereses. La zona de influencia tiene que ver. Se ha debido de masificar el gas con un gasoducto surandino. Eso costaba $600 millones. ¿Y cómo ves la regulación, la gestión de Osintermin en este caso? ¿De cómo? De Osintermin, por ejemplo. No, yo creo que bueno, ahí eso no entra en ese nivel de política, en lo que el Estado decide. Osintermin, yo el cambio que haría, ellos tienen un presupuesto que es un porcentaje de la recaudación, ¿no? Claro. Yo creo que entonces tienen muchísimo dinero, al extremo que no pueden gastar todo el dinero que reciben. Yo creo que las reguladoras tienen que tener un presupuesto en función de los gastos que tienen previsto hacer, como cualquier empresa, ¿no? No un presupuesto que varía en función de la renta, ¿no? Y sobre la ley de amnistía a militares, policías y miembros del Comité de Autodefensa que lucharon contra el terrorismo, ¿estás a favor o en contra? Estoy en contra, en el sentido de que yo creo que era, como dijo David hace un rato, una comisión de indultos. Si se hizo para los terroristas o los condenados por terrorismo con la comisión del padre Hubert Lancier, revisó y vio, bueno, hay gente que está injustamente, y se hizo una comisión de indultos. Yo creo que algo igual se ha debido hacer en el caso, porque hay que merituar, o hay que ver cada caso por caso. Su propio mérito. Y yo creo que evidentemente hay casos de militares que han estado injustamente detenidos, sí, pues. y no merecen digamos, pasar su vida en la cárcel, pero tampoco me parece correcto una solución que es una manta que cubra todo, tipo red pero es lamentable todo en el mismo saco. Que haya pasado 45 años y la justicia no haya podido resolver todos los casos. Bueno, ¿no? Yo creo que sí ha habido mucha animadversión hacia las Fuerzas Armadas, mucha ingratitud. Yo soy una persona que, digamos, yo creo que le debemos un enorme respeto y gratitud a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas, y yo creo que hay que dividir los casos de malos policías o malos militares. No tiene por qué eso empañar el honor y la dignidad de las Fuerzas Armadas, y creo que sí es importante revisar y asegurarnos, pues, que ningún militar esté preso injustamente, y creo que eso se resolvía con una comisión de indultos viendo caso por caso. Creo que por el contrario, la amnistía enturbia y va a poner a todos en el mismo saco, ¿no? Estimado Rafael, hace unos meses había publicado un video promocionando, si fuese electo presidente, las megacárceles. Sí. Como que hay una simpatía, un coqueteo, un guiño al plan Bukele, tal vez, ¿o no? No, yo no me considero, no soy cercano al presidente Bukele. Creo que es un camino que siempre termina mal. Es autoritario. Bueno, yo diría que ya más que eso, ¿no? Él fue electo por un periodo. Es un protodictador, ¿no? Arremetió primero contra la Corte Suprema, cambió la Constitución, se ha hecho reelegir, ahora se va a reelegir indefinidamente, ha concentrado todos los poderes. Y por 6 años. Y ese camino ya lo hemos vivido acá, y en donde se ha vivido, no solamente acá, siempre termina mal. Pero entonces, sí se requiere cárceles, ¿no? Pero yo lo que he sostenido es que tienen que haber cárceles muy severas, pero la logística las tienen que hacer operativas. Chayapalca, por ejemplo, no tiene ni 200 internos. Eso es porque es muy cara
y muy costosa operarla. Entonces yo lo que digo, en la cordillera de la Viuda, que es una cordillera que está entre Canta y Cerro Pasco, ahí hay zonas que son muy aisladas, pero que están relativamente cerca. No hay señal de celular, no hay señal de internet, pero operativamente, logísticamente son fáciles de operar. Entonces hay que hacer, yo he viajado a Estados Unidos, he averiguado sobre varias prisiones federales de máxima seguridad, como FDX Florence, por ejemplo. Entonces hay penales, hay experiencias, no solamente la obra física de la cárcel, sino el régimen de aislamiento que tienen los internos ahí, ¿no? Claro. Importante ver el tema de seguridad ciudadana porque la imagen que tenemos al exterior del país afecta directamente la llegada de turistas, las inversiones, porque generamos pues inestabilidad, ¿no? Tanto en el tema con la seguridad ciudadana, incluso también viéndolo con la estabilidad política. Entonces, viéndolo de ese punto, sabemos que Perú actualmente, por ejemplo, tiene una moneda estable, ¿no? Estamos con una moneda muy estable en Latinoamérica. Bolivia está comprando soles. Entonces estamos, digamos, bien posicionados por ese lado, pero sin embargo, la estabilidad de la moneda que se dé propiamente a la independencia del BCR y que se dé también a la flotación sucia que tiene el BCR, no es el único indicador para ver la salud de nuestro país, ¿no? Hay indicadores nacionales y también podemos ver la realidad exterior. Entonces, yo también quisiera preguntarle, volviendo a su experiencia, ¿qué nos espera en este escenario en el cual Trump está bajando las tasas de interés, está presionando a Powell, que es el presidente de la FED, y ya se está hablando pues de inversiones que pueden estar saliendo y cómo afecta justamente el tema del dólar a nuestro país, porque nosotros somos un país dolarizado, ¿no? O sea, nuestra moneda de referencia, que es el sol, y la estabilidad de nuestro sol se mide justamente porque estamos con la moneda de referencia, que es el dólar, ¿no? Y el dólar ha bajado ahora, ha bajado un 10% con respecto al euro, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco cuál es su perspectiva. Bueno, la Reserva Federal también es muy independiente. Yo creo que el señor Powell no se ha dejado ni se va a dejar pisar el poncho. No sé qué decisión va a tomar respecto a las tasas de interés. Claro, una tasa de interés más baja, va a haber una presión hacia la salida de capitales del Perú que se van a... yo creo que eso, pero al final eso no va a ser algo tan determinante como sí es, por ejemplo, el tema comercial, ¿no? La política comercial de Estados Unidos sí nos puede afectar porque viene siendo muy errática, ¿no? Entonces, si bien el Perú está en la banda baja de estos aranceles, el hecho concreto es que el Perú tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y debería estar llevando sus productos a 0%. Claro, ahora, lo ha respetado Trump, ¿no? No lo ha respetado. Entonces, eso sí tiene un problema en cómo planificar las inversiones y nuestra relación comercial con los Estados Unidos. Ahora, Trump, claro, quiere tasas más bajas para calentar más la economía americana, dinamizar el mercado interno. El peligro que yo veo de todo esto es que Estados Unidos, que es el país el mercado más grande del mundo, el ejemplo del país capitalista y de la economía de mercado, era el líder del comercio internacional, ¿no? El primer tratado de libre comercio que tuvo el Perú fue con Estados Unidos. Los presidentes han tenido una tradición, demócratas o republicanos, de participar del comercio internacional. Y el hecho que ahora que Estados Unidos empieza a aislar y a cerrar puede devenir efectivamente en una involución del comercio internacional. Y la verdad de las cosas es que una economía relativamente pequeña como la peruana ha logrado crecer y su enorme potencial está en participar del mercado internacional. No vamos a hacer del mundo nuestro mercado. Entonces, finalmente, ¿van a pasar la valla? Bueno, yo creo que vamos a pasar la valla. 5% Senado y diputados. Sí, yo creo que vamos a pasar la valla. ¿Y tú eres el precandidato presidencial? De momento, sí. Espero hacerlo, sí, también. ¿Caterina no va a postular algo? No que yo sepa. No que yo sepa, pero... Sería tu premier. Yo lo que he hablado con él es que él ya quiere dedicarse a otras cosas, no sé. Pero me parece que es alguien que sabe mucho. Uno ve los indicadores de su gestión tanto en el MINDEF como en la PCM. Han comprado equipamiento, han hecho gestión
es una persona competente, es una persona honesta, entonces no tengo... Sé que hay gente que, digamos, no lo quiere, pero yo le tengo enorme aprecio y consideración. Muchas gracias, estimado, muchas gracias. Eso da para una segunda edición más. Vamos Hay que ahora seguir con economía también. vamos con José Luis Gil, ex Gein, por cierto. Aquí vamos.